El lado positivo del fracaso. Escrito y derechos reservados por John C. Maxwell. Este audiolibro abreviado fue publicado por Grupo Nelson, una división de Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee. John C. Maxwell. El lado positivo del fracaso. Capítulo 1. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la gente que triunfa y la mediocre? ¿Qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunas personas alcanzan alturas envidiables en tanto que otras caen estrepitosamente? Llámelo suerte, bendición, el toque del rey Midas, o como quiera. Pero la verdad es que algunas personas parecen alcanzar cosas increíbles a pesar de lo difíciles que parezcan. No importa la clase de trabajo que hagan, donde quiera que estén, pareciera que con su sola presencia hacen realidad cualquier cosa. Sin duda que a todos nos gusta pensar que estamos por encima del promedio. Pero los triunfadores parecen dejar el promedio en el polvo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué a algunas personas les va tan bien? ¿Será por el trasfondo familiar? Crecer en una buena familia es algo por lo que cualquiera debería sentirse agradecido, pero no es un indicador confiable de ser la razón para el éxito. Un alto porcentaje de las personas exitosas viene de hogares destruidos. ¿La riqueza? No. Algunos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de la clase media y de la clase media baja. La riqueza no es un índice de éxito, ni la pobreza es garantía de logros insignificantes. ¿La oportunidad? Bueno, la oportunidad es algo muy especial. Dos personas con dones, talentos y recursos similares pueden observar una situación dada, y una de ellas verá tremendas oportunidades en tanto que la otra no verá nada. La oportunidad está en el ojo del observador. ¿Una alta moralidad? Me gustaría que esta fuera la clave, pero no lo es. He conocido personas absolutamente íntegras que han logrado muy poco, y he conocido sinvergüenzas de un tremendo éxito. La ausencia de dificultades. Por cada persona exitosa que ha esquivado a la adversidad, hay una Helen Keller que venció incapacidades extremas o un Viktor Frankl que sobrevivió a horrores absolutos. Así es que tampoco es la ausencia de dificultades. No, ninguna de estas cosas es la clave. Para decirlo en forma franca, yo sé solo de un factor que separa a los que se distinguen en forma consecuente de los que no. Capítulo 2. Redefinamos fracaso y éxito. Una nueva definición de fracaso y éxito. El 6 de agosto de 1999, un jugador de las grandes ligas de béisbol, en su turno al bate en el estadio de Montreal, hizo otro out, el número 5113 de su carrera profesional. Esa cifra significa un montón de viajes al punto de bateo sin un solo imparable. La diferencia entre la gente mediocre y la gente de éxito es su percepción de y su reacción al fracaso. Ninguna otra cosa tiene la clase de impacto en la capacidad de las personas de alcanzar y llevar a cabo cualquier cosa que se propongan y deseen. La forma en que una persona ve el fracaso y lo enfrenta, sea que tenga o no la capacidad para ver más allá y mantenerse triunfando, impacta cada aspecto de su vida. Pero esa capacidad parece difícil de adquirir. La mayoría no sabe por dónde empezar para lograrla. No siempre he podido transformar mis fracasos en victorias porque no siempre he estado adecuadamente preparado para hacerlo. Estar preparado no es algo que hayan querido enseñarme en el aula. Echemos una mirada a mis anteriores actitudes hacia el fracaso y veamos si su experiencia es la misma a la mía. Primero, tenía miedo de fracasar. Una experiencia que tuve en la universidad, junto con la forma que reaccioné a ella, es típica de lo que muchos estudiantes enfrentan. El primer día de mi primer año en la universidad, el profesor entró a la clase de Historia de las Civilizaciones y con energía dijo:
La mitad de ustedes no aprobará esta clase. ¿Cuál fue mi primera reacción? Miedo. Hasta entonces, nunca había tenido un fracaso en mis estudios y no quería empezar ahora. De manera que la primera pregunta que me hice fue, ¿qué querrá el profesor? La universidad se transformó en un juego que yo quería ganar. Recuerdo que una vez memoricé 83 fechas para un examen porque mi profesor creía que si se podían citar fechas era porque la materia se dominaba. Conseguí una A en ese examen, pero 3 días más tarde había olvidado toda la información. Me las arreglé para evitar el fracaso que temía, pero en realidad no logré nada. Segundo, no entendía eso del fracaso. ¿Qué es un fracaso? Cuando era niño, yo creía que era un porcentaje. Menos de 69 significaba fracaso. 70 para arriba significaba éxito. Ese pensamiento no me ayudó. El fracaso no es un porcentaje ni un examen. No es un hecho aislado. Es un proceso. Tercero, no estaba preparado para el fracaso. Cuando me gradué de la universidad, no estaba preparado para lo que me esperaba más adelante. Me di cuenta de eso en mi primer trabajo. Como pastor de una pequeña iglesia rural, ese primer año trabajé durísimo. Hice todo lo que la gente esperaba de mí, y un poco más. Pero para ser sincero, me interesaba tanto en conseguir personas que simpatizaran conmigo como en ayudar a los demás. En esa iglesia se acostumbraba a que cada año los miembros votaran para decidir si reelegían a los líderes o no. Muchos de los líderes que yo conocí a través de los años apreciaban contar con que ellos habían sido confirmados por unanimidad en sus cargos. Imagínense mi sorpresa cuando se contaron los votos. 31 a favor, 1 en contra y 1 abstención. En ese momento me di cuenta de cuál irreal era la opinión que tenía del éxito y del fracaso. Y al ayudar a través de los años a líderes a crecer y desarrollarse, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas están en la misma circunstancia. En la revista Leadership Magazine, revista de liderazgo, J. Wallace Hamilton afirma: el aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de crisis nerviosas, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas están en la misma circunstancia. En la revista Leadership Magazine, revista de liderazgo, J. Wallace Hamilton afirma: el aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de crisis nerviosas. En este momento, usted tiene la oportunidad de asistir a una clase conmigo que nunca se la dieron en la escuela. Quiero ayudarle a prepararse para el fracaso. Porque en la vida, la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlos. ¿Va a transformar sus problemas en victorias? ¿O va a dar un paso atrás? Cuando pienso en las personas que han enfrentado problemas y han salido triunfantes, una de las primeras que vienen a mi mente es Mary Kay Ash. Admiro a Mary Kay. Ella venció una serie de obstáculos en su carrera y nunca dejó que los fracasos destruyeran lo mejor de ella. El primer trabajo de Mary Kay fue en ventas directas, donde alcanzó un notable éxito. Allí encontró que para una mujer era difícil progresar en el mundo de las grandes corporaciones, especialmente en los años 50 y comienzo de los 60. Así que después de 25 años de éxito, decidió retirarse. Su retiro no duró mucho. Antes que transcurriera un mes, se volvió como loca. Decidió comenzar su propia compañía. Pensó en una compañía de cosméticos porque daría a cada mujer que trabajara allí oportunidades ilimitadas. Compró las fórmulas de los mejores productos que pudo encontrar en el mercado, elaboró un plan de mercadeo y se preparó para lanzar la corporación. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con el primer obstáculo. Cuando visitó a su abogado para hacer los arreglos legales para la corporación, éste la trató duramente, prediciéndole el peor de los fracasos. Su contador le habló en términos similares.
A pesar de los intentos por desanimarla, ella siguió adelante. Invirtió los $5,000 ahorros de su vida en su nuevo negocio. Puso a su esposo a cargo de la administración y ella se dedicó por entero a preparar los productos, a diseñar los envases, a escribir el material para entrenamiento y a reclutar vendedores. Pero entonces, un mes antes de abrir, su esposo murió de un ataque al corazón. Allí mismo, en la mesa de la cocina. La mayoría de la gente nunca habría sido capaz de seguir adelante después de eso. Pero no Mary Kay. Ella se mantuvo avanzando y el 13 de septiembre de 1963 lanzó su negocio. Hoy día, la compañía tiene más de 1,000 millones de ventas al año, emplea a 3,500 personas y capacita a 500,000 representantes en 29 mercados a través del mundo en el campo de las ventas directas. Mary Kay ha recibido casi todos los trofeos y premios que un empresario pudiera soñar. A pesar de las circunstancias adversas, los obstáculos y las desgracias, ella salió adelante. Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida estos días, pero los que sean, no importa. Lo que sí importa es que su vida puede cambiar si está dispuesto a ver los fracasos en forma diferente. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia. Todo lo que tiene que hacer es aprender a ver los fracasos como victorias potenciales. Si está listo para hacer eso, vuelva a la página y sigamos. ¿Se desanimó el jugador aquella noche? No. Fíjese en esto. Antes, en el mismo juego, en su primera aparición en el parque, ese jugador alcanzó una marca que solo 21 otros jugadores en la historia del béisbol habían logrado. Había completado la cifra de 3,000 imparables. Ese jugador fue Tony Gwynn, de los Padres de San Diego. Durante aquel juego, Tony consiguió en 5 intentos conectar 4 imparables. Pero eso no es usual en él. Por lo general, él no logra un imparable en 2 de cada 3 intentos. Es posible que estos resultados no parezcan muy espectaculares, pero si usted sabe de béisbol, tendrá que reconocer que la habilidad de Tony para triunfar consecuentemente solo una vez en 3 intentos ha hecho de él el más grande creador de imparables en su generación. Y Tony sabe que para pegarle a la bola hay que errar muchas veces. Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzga demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifica como fracasos. En lugar de hacer eso, deberían mantener en mente el cuadro completo de cada situación. Alguien como Tony Gwynn no piensa que un out que haga es un fracaso. Él ve el out en el contexto general del juego. Su perspectiva lo lleva a perseverar. Su perseverancia le da longevidad y la longevidad le ofrece oportunidades para tener éxito. Cambiar su perspectiva del fracaso le ayudará a perseverar para finalmente alcanzar lo que desea. Entonces, ¿cómo va a juzgar el fracaso? Déjeme comenzar echando una mirada a 7 cosas que el fracaso no es. Primero, la gente cree que el fracaso se puede evitar, y no se puede. Seguramente usted ha oído aquello de errar es humano, perdonar es divino, que Alexander Pope escribió hace más de 250 años. Lo que él estaba haciendo era nada más que parafraseando un dicho que era muy común 2000 años antes durante el tiempo de los romanos. Hoy las cosas son muy parecidas a como eran en aquel tiempo. Si usted es un ser humano, va a cometer errores. Segundo, la gente cree que fallar es el resultado de algo, y no lo es. Cuando estaba en mi época de crecimiento, creía que el fracaso venía en un momento. El mejor ejemplo que puedo recordar para ilustrar esto es cuando hacemos un examen. Si usted obtiene una F, eso significa que fracasó. Pero con el tiempo me he convencido que el fracaso es un proceso. Si usted falla en un examen, eso no significa que falló en un resultado una sola vez. La F,
muestra que usted falló en el proceso que habría de desembocar en el examen. En 1997, escribí un libro titulado El mapa para alcanzar el éxito. La tesis del libro es que el éxito no es un destino, un lugar al cual se va a llegar algún día. El éxito es un viaje que usted inicia, y el éxito se va alcanzando según lo que usted haga día tras día. En otras palabras, el éxito es un proceso. El fracaso actúa de la misma manera. No es un lugar al que se llega. Como el éxito, no es un resultado ni es un fracaso. Es cómo usted enfrenta la vida a lo largo del camino. Nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale el último suspiro. Hasta ese momento, todavía estará en proceso y aún no se habrá dicho la última palabra. Tercero, la gente cree que el fracaso es objetivo y no lo es. Cuando usted se equivoca, ¿qué determina que tal acción fue un fracaso? La respuesta es que usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Esto es algo subjetivo. Su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus acciones son o no un fracaso. Cuarto, la gente cree que el fracaso es un enemigo y no lo es. La mayoría de la gente trata de evitar los fracasos como se evita una plaga. Le temen, pero de la adversidad es que surgen los éxitos. El entrenador de básquetbol de la NBA, Rick Pitino, lo dijo aún más enfáticamente. Es bueno fracasar porque el fracaso es como el fertilizante. Todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo lo he aprendido cometiendo errores. Quinto, la gente cree que fallar es algo irreversible y no lo es. En Texas hay un viejo proverbio que dice: no importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca. En otras palabras, los errores no son irreversibles. Hay que mantener la perspectiva. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que derrama y no el cuadro completo. La gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. Sexto, la gente cree que el fracaso es un estigma y no lo es. Los errores no son una marca permanente. Me gusta la perspectiva del fallecido senador Sam Ervin Jr., quien decía: tanto la derrota como la victoria sirven para remecer el alma y dejar la gloria afuera. Así es como tenemos que ver al fracaso. Cuando cometa errores, no deje que eso lo desmoralice, y no piense en ellos como un estigma. Haga de cada fracaso un peldaño de la escalera que lleva al éxito. Séptimo, la gente cree que después del fracaso ya no hay más, y no es así. No permita que aun lo que parezca un tremendo fracaso le impida luchar por lograr el éxito. Piense en la historia de Sergio Simon. Era la mente maestra detrás de la nueva imagen de la Coca-Cola. Simon, quien lanzó al mercado con todo éxito la Coca-Cola de dieta, fue el mismo que introdujo la nueva Coca-Cola. El intento fue un fracaso monumental que en 1985 duró 79 días y significó a la compañía una pérdida de $100 millones. La gente rechazó la nueva Coca-Cola, y esto significó la salida de Simon de la compañía. Pero los problemas de Simon con la nueva Coca-Cola no lo mantuvieron en el piso de la derrota. Eventualmente, el retorno de la Coca-Cola clásica hizo más fuerte a la compañía, y en 1993, Simon fue contratado nuevamente. Si usted tiende a fijarse en los extremos del éxito y del fracaso y a fijarse en resultados particulares en su vida, trate de poner las cosas en perspectiva. Cuando lo haga, va a poder compartir la filosofía de alguien tan importante como el apóstol Pablo, quien pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es mucho decir,
considerando que Pablo había sido un náufrago. Lo habían azotado, golpeado, apedreado y apresado. En todo eso, su fe le permitió mantener la perspectiva. La verdad terrible es que todos los caminos al éxito pasan por la tierra del fracaso. Y ésta se encuentra entre cada ser humano que tuvo un sueño y la realización de ese sueño. Demasiadas personas creen que el proceso es cosa fácil. El prolífico inventor estadounidense Thomas Edison observó esta actitud en muchas personas, y esto fue lo que dijo al respecto. El fracaso, en realidad, es una cuestión de concepto. Las personas no trabajan duro porque, en su concepto, se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor esfuerzo. Muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos. En realidad, esto es verdad solo a medias, porque en algún momento van a despertar. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo, evitando los fracasos a todo costo? ¿O vamos a despertar y a darnos cuenta que el fracaso es simplemente un precio que hay que pagar para llegar al éxito? Si adoptamos esta nueva definición de fracaso, entonces estaremos libres para movernos hacia adelante y transformar los fracasos en victorias. Recientemente tuve una cena con Truett Cathy, el fundador de Chick-fil-A, que es una cadena de restaurantes. Su historia es una gran ilustración del precio que una persona tiene que pagar para alcanzar el éxito. Como muchos jóvenes de esa época, Truett se alistó en el ejército. Cuando en 1945 fue licenciado, estaba listo para buscar su oportunidad. Lo que lo atraía era echar a andar un restaurante, y su sueño era trabajar con Ben, uno de sus hermanos. Después de haber aprendido algo sobre el negocio, juntaron un poco de dinero, ubicaron un local, montaron un restaurante y lo abrieron. Pero no pasaría mucho tiempo antes que Truett enfrentara el primero de una serie de reveses importantes. El primero vino solo 3 años después de que abrieron el restaurante. 2 de los hermanos de Truett iban en una avioneta privada que se accidentó camino a Chattanooga, Tennessee. Ambos murieron. Truett estaba deshecho. Una vez que se repuso del golpe emocional, siguió adelante solo. 2 años más tarde, abrió su segundo restaurante. En ese momento las cosas iban bastante bien, hasta que una noche lo despertó una llamada telefónica. Se había declarado un incendio en su segundo restaurante. Corrió para ver qué podía hacer, pero cuando llegó, vio que el fuego lo había destruido todo. Eso, en sí, ya era malo. Peor era que prácticamente no tenía seguro. En menos de unas cuantas semanas, Truett tuvo otro revés desalentador. Descubrió que tenía pólipos en el colon, los que tendrían que ser extirpados. El momento no podía ser más inadecuado. En lugar de reconstruir el restaurante, tuvo que internarse. Una operación se transformó en 2, y para su desánimo, tuvo que estar varios meses alejado del trabajo. ¿Qué pasaría, se preguntó, si tomo la pechuga del pollo, la sazono y la frío, y la relleno con los condimentos apropiados? La respuesta es el emparedado Chick-fil-A y el comienzo de la cadena personal de restaurantes más grande del mundo. Hoy, Truett Cathy es reconocido en la industria de la comida rápida como el inventor del emparedado de pollo. Chick-fil-A opera más de 900 restaurantes a través de los Estados Unidos. En el año 2000, llegó a ser una compañía multimillonaria, pero nunca habría llegado a ser lo que es si Truett Cathy no hubiese experimentado los reveses que le sobrevinieron, si no hubiese mantenido su perspectiva y se hubiese dado cuenta que unas pocas experiencias negativas no hacen el fracaso. Si puede cambiar la forma en que ve el fracaso, entonces ganará en fuerzas para mantenerse en la carrera. Busque una nueva definición de fracaso. Tómelo como el precio que tiene que pagar por el progreso. Si puede hacer esto, se pondrá en una mucho mejor posición para triunfar. Capítulo 3. Si falló,
¿Significa que usted es un fracasado? Hace años, en una entrevista, David Brinkley le preguntó a la columnista consejera Ann Landers cuál era la pregunta que con más frecuencia le hacían sus lectores. Ella respondió: ¿qué es lo que me pasa? La respuesta de la señora Landers revela mucho sobre la naturaleza humana. Mucha gente lucha con sentimientos de fracaso, que son los pensamientos de duda más dañinos. En el corazón de estas dudas y sentimientos hay una pregunta central: ¿soy un fracasado? Y ese es un problema porque yo creo que es casi imposible que una persona crea que es un fracasado y al mismo tiempo luche por salir adelante. La fallecida Erma Bombeck, quien escribió una muy difundida columna semanal de humor hasta pocas semanas antes de morir en 1996, tenía una firme convicción sobre lo que significa perseverar y salir adelante sin tomar los fracasos demasiado en serio. Al comienzo de su carrera, Erma Bombeck tuvo que transitar por un camino lleno de dificultades. Su primer trabajo, cuando era un adolescente, fue escribir obituarios en el Journal Herald de Dayton. Cuando salió del colegio y quiso ingresar a la Universidad de Ohio, un consejero estudiantil le dijo: «Olvídese de ser escritora». Ella rechazó ese consejo. Más tarde se pasó a la Universidad de Dayton, donde en 1949 se graduó en inglés. Poco después, empezó a trabajar como escritora para la columna de defunciones de la página femenina. En 1964, Erma logró convencer al editor de un pequeño periódico de un barrio, el Catherine Oakwood Times, que le publicara una columna humorística semanal. Aquella columna le abrió otra puerta. En 1967, su columna aparecía en más de 900 periódicos en toda la nación. Erma escribió su columna humorística por algo más de 30 años. Durante ese tiempo, publicó 15 libros. Fue reconocida como una de las 25 mujeres más influyentes de los Estados Unidos y fue distinguida con 15 doctorados honorarios. Pero durante ese tiempo, Erma Bombeck también experimentó increíbles angustias y pruebas, incluyendo un cáncer de mama, una mastectomía, deficiencia renal y la pérdida de 2 niños. Y no dudó en revelar sus perspectivas sobre las experiencias de su vida. Lo que usted tiene que decir es: no soy un fracasado, solo fracasé al intentar hacer algo. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Personalmente, y para ser sincera, ha sido un camino duro. He sepultado bebés, he perdido a mis padres, he tenido cáncer y me he preocupado de los niños. El secreto es ponerlo todo en perspectiva, y eso es lo que yo hago. Esa fue la actitud que tuvo Erma Bombeck mientras vivió. Se mantuvo avanzando y escribiendo a pesar de los desalientos, el dolor. Cada persona de éxito es alguien que falló, pero nunca se consideró un fracasado. Por ejemplo, a Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes genios musicales, el emperador Ferdinando le dijo que su ópera, Las bodas de Fígaro, era demasiado ruidosa y que tenía demasiadas notas. El pintor Vincent van Gogh, cuyos cuadros alcanzan actualmente cifras astronómicas cuando se ponen a la venta, durante toda su vida vendió solo un cuadro. Thomas Edison, el más prolífico inventor en la historia, era considerado cuando joven alguien imposible de aprender nada. Y a Albert Einstein, el más grande pensador de nuestro tiempo, un maestro de Múnich le dijo que nunca llegaría muy arriba. Creo que no es exagerado decir que a todos los grandes hombres de éxito se les han dado múltiples razones para creer que han sido unos fracasados. Pero, a pesar de eso, han perseverado. Frente a la adversidad, el rechazo y los errores, siguen creyendo en sí mismos y rehúsan considerarse unos fracasados. Estas son 7 habilidades que tienen los triunfadores y que los capacitan para no dejarse vencer por los errores que cometen, sino que los hacen seguir hacia adelante. Primero, los triunfadores rechazan el rechazo. El escritor James Allen dice: una persona es literalmente lo que piensa,
Su carácter es la suma de todo su pensamiento. Esto es por qué es tan importante pensar en la forma correcta. La gente que no se rinde se mantiene probando, porque no basa su autoestima en lo que realiza. En lugar de eso, tienen una imagen propia basada en lo interior. En lugar de decir, soy un fracasado, dicen, fallé esta vez o cometí un error. Para mantener la perspectiva correcta, asuma la responsabilidad por sus actos, pero no tome sus fracasos como cosa personal. Segundo, los triunfadores ven el fracaso como algo temporal. Por ejemplo, tomemos el caso del presidente Harry S. Truman. En 1922 tenía 38 años, estaba lleno de deudas y no tenía trabajo. En 1945, era el líder más poderoso del mundo libre, ocupando la oficina más importante sobre la faz de la Tierra. Si hubiese visto su fracaso como algo permanente, se habría quedado donde estaba y jamás habría podido mantenerse probando y creyendo en su potencial. Tercero, los triunfadores ven los fracasos como acontecimientos aislados. Cuando los triunfadores fallan, ven el fracaso como algo temporal, no como un mal para toda la vida. No es una cosa personal. Si usted quiere triunfar, no permita que un incidente aislado afecte la opinión que usted tiene de sí mismo. Cuarto, los triunfadores son realistas en lo que esperan. Ilustra bien este punto algo que ocurrió en el juego que inauguró la temporada de béisbol en el año 1954. El juego era entre los Bravos de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati. Por cada equipo hacía su debut en Grandes Ligas un novato. El novato que jugaba por los Rojos impulsó 4 dobles y ayudó a su equipo a ganar por 9 carreras a 8. El novato de los Bravos quedó 0-5. El jugador de los Rojos era Jim Greengrass, un nombre que quizá no haya vuelto a escuchar. El otro nombre, del jugador que no logró nada en aquel juego, posiblemente le resulte más familiar. Se trata de Hank Aaron. Si las expectativas de Aaron en aquel primer juego hubiesen sido exageradas, ¿quién sabe qué habría sido de él como beisbolista? Sin duda que su actuación de aquel día no le produjo ninguna satisfacción, pero él no pensó que había fracasado. No se daría por derrotado fácilmente. Quinto, los triunfadores se concentran en lo que pueden hacer. Otra manera en que los vencedores evitan personalizar sus fracasos es poner su atención en sus capacidades. Bob Butera, expresidente del equipo de hockey, los Diablos, de Nueva Jersey, respondió así a una pregunta que le hicieron sobre qué es lo que hace un vencedor. Lo que distingue a un vencedor de un perdedor es que el vencedor se concentra todo el tiempo en lo que puede hacer, no en lo que no puede hacer. Si una debilidad es cuestión de carácter, hay que prestarle mucha atención. Concéntrese en eso hasta que la supere. Lo mejor para transformar los fracasos en victorias es desarrollar y maximizar las capacidades personales. Sexto, los triunfadores varían las estrategias. En The Psychology of Achievement, la psicología del logro, Brian Tracy escribe acerca de 4 millonarios que hicieron su fortuna a los 35 años de edad. Invirtieron en un promedio de 17 negocios antes de dar con el que los llevaría a la cima. Se mantuvieron probando y buscando hasta que encontraron algo que sí funcionó. Los triunfadores son proclives a variar sus estrategias. La persona responsable de tales cambios fue Dick Fosbury. Mientras los atletas de salto de altura anteriores usaban el método de abalanzarse sobre la barra de frente, con un brazo y una pierna adelante, Fosbury desarrolló una técnica que lo lanzaba de espaldas sobre la barra. Se le llamó la caída Fosbury. Desarrollar una nueva técnica para el salto de altura era una cosa. Hacer que fuera aceptada por los demás era otra. Fosbury recuerda: se me dijo una y otra vez que no tendría éxito. Todo lo que yo hacía era sonreír y decir, ya lo veremos. Y la gente lo vio. En 1968,
Fosbury ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, superando la marca olímpica anterior y estableciendo una nueva marca mundial. Desde entonces, casi todos los grandes saltadores del mundo usan su técnica. Para lograr sus metas, Fosbury cambió su estrategia para el salto de altura y con ello no permitió que la gente se refiriera a él como un fracasado. Séptimo, los triunfadores siempre insisten. La psicóloga Simone Carothers dice: la vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que uno quiere, grandioso. Piense en lo que hizo bien. A veces el resultado es lo que usted no quería, grandioso. Piense en lo que hizo y que no volverá a hacer. Esa es la clave para intentarlo de nuevo. Esa es la fórmula para que usted no se considere un fracasado. Una de las mejores historias que he oído de alguien que rehusó tomar un fracaso como cosa personal es la de Daniel Rudy. El primero de 14 hijos en una pobre familia obrera, Rudy amaba los deportes y creía que eso podría permitirle salir de Joliet, Illinois. Su corazón era mucho más grande que su físico. Era lento y con su 1,5 metros de alto y sus 85 kilogramos, no tenía exactamente lo que se requería para ser un buen jugador. Cuando estaba en el último año del bachillerato, empezó a soñar con matricularse en la Universidad de Notre Dame y jugar fútbol allí, pero sus notas eran menos prometedoras que su físico. En los siguientes años, Rudy cambió su interés de una cosa a otra. A pesar de las críticas de su familia, sus amigos y compañeros de trabajo, estaba más decidido que nunca a llegar a Notre Dame. Sabía que no era un fracasado, de modo que buscó la manera de alcanzar su sueño. Eventualmente, Rudy renunció a su trabajo. Se mudó a South Bend y se las arregló para ingresar al colegio universitario Holy Cross, que estaba afiliado a la universidad. Asistió al colegio universitario durante 2 años, logrando un promedio por semestre de 4,0 antes que fuera aceptado en Notre Dame. A los 26 años entró a la universidad de sus sueños, 8 años después de graduarse de bachillerato. Le quedaban 2 años para aspirar a ser un jugador, y se lanzó a intentarlo. Empezó desde la posición más baja, pero trabajó con todo su empeño. Después de 1 año, empezó a escalar hasta llegar a la cumbre. Su último año trabajó duro nuevamente. Y en el juego final de la temporada final, Rudy cumplió su sueño de jugar por la Universidad de Notre Dame. En la película, Rudy Rettiger hace una sola jugada al final del partido. Pero eso no fue lo que ocurrió en realidad. En la vida real, dice Rudy, tuve 2 oportunidades. En la primera jugada no llegué a tiempo. Estaba tan ansioso que fallé. Pero de nuevo, Rudy no dejó que su fracaso hiciera de él un fracasado. Estaba decidido a transformar el fracaso en victoria. De modo que cuando lanzaron la bola por última vez, corrí repasando lo que tenía grabado en la mente y pude detener al jugador contrario. Llenos de júbilo, sus compañeros lo sacaron del estadio cargándolo sobre sus hombros. Rudy dice que esta ha sido la única vez que le ocurre algo así a un jugador del equipo de fútbol de Notre Dame. Y eso es lo grande en la historia de Rudy. Él no tiene las habilidades atléticas de un Michael Jordan, ni el genio de un Mozart, de un Van Gogh, un Edison o un Einstein. Es una persona común y corriente, como usted y como yo. La única razón para que sea un triunfador en lugar de una persona del montón es que se negó a dejar que los fracasos lo abatieran. Aprendió que sin importar las veces que fracase, nada de eso puede hacer de usted un fracasado. Capítulo 4. Usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. Todos hemos oído de los hermanos Wright, pero lo que quizá usted no sepa es que antes de ese día, los Wright, desconocidos y sin educación universitaria, no eran de ninguna manera líderes en la aviación. Eran personas en las que nadie se fijaba mientras otra persona trataba de poner el primer aeroplano en el aire. Su nombre era Dr. Samuel P. Langley. Langley era un tremendo pensador,
científico e inventor. Había publicado varios libros importantes sobre la aerodinámica y tenía la visión de lograr que el hombre volara. En 1898, Langley solicitó del Departamento de Guerra de los Estados Unidos fondos para diseñar y construir un aeroplano que pudiera llevar a un hombre a bordo. Le dieron $50,000, una cantidad importante para aquel tiempo. Su éxito parecía inevitable. El 8 de octubre de 1903, Langley esperaba que sus años de trabajo rindieran sus frutos. Con periodistas y curiosos como testigos, Charles Manley, vistiendo una chaqueta acolchonada, caminó a grandes zancadas por la cubierta de una casa flotante modificada y saltó al asiento del piloto de una nave llamada el Great Aerodrome. El aparato motorizado fue instalado sobre una especie de catapulta especialmente construida y diseñada para dar el impulso inicial al aeródromo. Pero cuando intentaron su lanzamiento, parte del aeródromo quedó enganchado en la plataforma y el biplano se hundió en más de 5 metros de agua a menos de 40 metros de la casa flotante. Al principio, Langley no dejó que el fracaso o las críticas que lo acompañaron lo desalentaran. 8 semanas más tarde, en el mes de diciembre, él y Manley estaban listos para intentarlo de nuevo. Habían hecho numerosas modificaciones al aeródromo y una vez más Manley saltó a la cabina desde la cubierta de la casa flotante, listo para hacer historia. Pero como la vez anterior, se produjo un desastre. Esta vez el cable que afirmaba las alas se rompió al momento que el aeroplano era lanzado. Este quedó atascado de nuevo en el riel de lanzamiento y la inercia lo hizo sumergirse en el río. Manley estuvo a punto de perder la vida. De nuevo las críticas fueron terribles. A su Great Aerodrome le pusieron la locura de Langley, y Langley mismo fue acusado de malgastar los fondos públicos. El New York Times comentó: «Esperamos que el profesor Langley no seguirá poniendo su sustancial grandeza como científico en continuar malgastando su tiempo y el dinero envuelto en más experimentos con aeronaves». No siguió. Más tarde, Langley diría: «He logrado lo que me proponía, demostrar lo práctico de los vuelos mecánicos». Solo días más tarde, Orville y Wilbur Wright, sin educación, desconocidos y sin recursos, volaron sobre las dunas arenosas de Carolina del Norte. Su Kitty Hawk. Lo que le pasó a Samuel Langley ocurre en la vida de demasiadas personas en el día de hoy. Dejan que los fracasos afecten emocionalmente lo mejor de ellos y les impiden seguir esforzándose por alcanzar sus sueños. Digámoslo de una vez, el fracaso puede ser muy doloroso, a veces física y con más frecuencia emocionalmente. Ver irse al suelo parte de su visión realmente duele. Y si por sobre eso la gente lo ridiculiza, usted se sentirá aún peor. Así es como muchas personas se quedan atrapadas en el ciclo del miedo. Si el miedo lo vence a usted, es casi imposible transformar los fracasos en triunfos. La inacción que resulta cuando las personas caen en el ciclo del temor toma diversas formas. A continuación, 3 de las más comunes que he observado. Primero, parálisis. Algunas personas dejan de tratar de hacer cualquier cosa que pueda llevarles al fracaso. El presidente Harry S. Truman dijo: «El peor peligro que podemos enfrentar es el de paralizarnos por las dudas y temores. La gente cuyo miedo los paraliza renuncia a toda esperanza de salir adelante». Segundo, aplazamiento. Otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden a hacerlo. El aplazamiento le roba a la persona su tiempo, su productividad y su potencial. Como dijo el presidente John F. Kennedy, todo plan de acción tiene sus riesgos y su costo, pero no tienen punto de comparación con los riesgos y costos de una cómoda inacción. El aplazamiento es un precio demasiado alto a pagar por el temor al fracaso. Tercero, falta de propósito.
Tom Peters, coautor de En busca de la excelencia, dice que no hay nada más útil que alguien que llega al final del día y se felicita, diciendo: «Bien, pasé el día sin ningún contratiempo». Es lo que hacen muchas personas que le tienen miedo al fracaso. En lugar de ir tras objetivos dignos, evitan el dolor de cometer errores. En medio de ese transcurrir, pierden de vista cualquier sentido de propósito que alguna vez pudieron haber tenido. Conforme el miedo al fracaso y la inactividad que produce se combinan, una persona en el ciclo del miedo exhibe efectos colaterales negativos adicionales como autocompasión, excusas, mal uso de su energía y sentimientos de desesperanza. Muchas personas no pueden superar el miedo porque se enfocan en aspectos equivocados. Estas personas piensan que lo que deben eliminar es aquello que generó el miedo en primer lugar. No se puede evitar tener miedo. Ninguna poción mágica lo va a hacer irse, y no se puede esperar estar motivado para seguir adelante. Para conquistar el miedo, la persona tiene que sentirlo y aún así actuar. El dramaturgo George Bernard Shaw afirmó: «Una vida usada cometiendo errores no solamente es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada». Para derrotar el miedo y romper el ciclo, hay que estar dispuesto a reconocer que va a ser necesario pasar gran parte de la vida cometiendo errores. Lo malo es que si la persona ha estado inactiva por demasiado tiempo, echar a andar le será difícil. Lo bueno es que, tan pronto como empiece a caminar, le será cada vez más fácil seguir. Si usted puede entrar en acción y se mantiene cometiendo errores, estará ganando experiencia. Esta es la razón por la que el presidente Theodore Roosevelt dijo: «No progresa quien no comete errores». Esta experiencia producirá competencia y la persona cometerá menos errores. Como resultado, su miedo será menos paralizante. Pero todo el proceso de romper el ciclo comienza con la acción. Uno debe empezar a actuar hasta sentir y no esperar a sentir emociones positivas para entonces ponerse en acción. Mucha gente sin éxito cae en el ciclo del miedo. Pero lo mismo ocurre con las personas altamente exitosas. Por ejemplo, cuando se observa la vida del compositor George Frederick Handel, se puede ver a una persona exitosa que se encontró en una situación de la que necesitaba desesperadamente salir. Handel fue un músico prodigioso. A pesar de su talento y fama, Handel enfrentó una considerable adversidad. La competencia con compositores ingleses rivales fue dura. El público era veleidoso y a veces no acudía a sus presentaciones. Además de eso, fue víctima frecuente del cambio de los vientos políticos de esos tiempos. Varias veces se encontró sin un centavo en los bolsillos y al borde de la bancarrota. Era difícil para él dominar el dolor que le provocaban el rechazo y los fracasos. Luego sus problemas se complicaron por el quebrantamiento de su salud. Sufrió un derrame que lo dejó con su brazo derecho sin movimiento, lo que significó la pérdida del uso de 4 dedos de su mano derecha. Aunque se recuperó, quedó abatido. En 1741, decidió que era el tiempo de retirarse, aun cuando solo tenía 56 años. Se sentía desanimado, miserable y lleno de deudas. Creía que sus acreedores lo mandarían a prisión. El 8 de abril de ese mismo año, ofreció lo que se interpretó como su concierto de despedida. Triste y lleno de autocompasión, se dio por vencido. Pero en agosto de ese año, algo increíble ocurrió. Un amigo acaudalado llamado Charles Jennings visitó a Handel y le entregó un libreto basado en la vida de Cristo. La obra intrigó a Handel lo suficiente como para ponerlo en acción. Empezó a escribir, e inmediatamente se le abrieron las compuertas de la inspiración. Su ciclo de inactividad había sido roto. Durante 21 días escribió casi sin parar. Luego pasó otros 2 días trabajando en la orquestación. En 24 días completó el manuscrito de 260 páginas. Llamó a esa obra
el Mesías. Cuando se ha logrado vencer los dolores emocionales del fracaso, no importa mucho cuán buena o mala sea su historia personal. La única cosa que importa es que usted enfrentó a su miedo y logró ponerse en actividad. Haga eso y se estará dando la oportunidad de aprender cómo dar con el lado positivo del fracaso.